Bienvenidos a Permanent Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog. Búscanos como Carlitos y los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. Materialidad fiscal. Estamos viviendo los ciudadanos comunes la política, las noticias de la violencia constante en el país, noticias de los artistas, noticias de nuevas películas nacionales y extranjeras, los conciertos de música, las películas ahora que podemos ver por plataformas de internet, los deportes, las pandemias que recientemente pasamos, la de COVID, las guerras en el mundo, que toda esta información de algún modo impide lograr entender el derecho fiscal. Como contribuyentes que somos, si tenemos un negocio, somos profesionistas o prestamos algún tipo de servicio. La vida de un ciudadano común está llena de todas estas noticias, por lo que tratar de tomar un curso de derecho fiscal para entender su debido cumplimiento y pago correcto de impuestos es muy difícil, porque no se tiene el tiempo, además que muchos tienen sus familias con sus hijos, esposas, esposos y mascotas. Por lo que las autoridades fiscales, que en este caso sería la Secretaría de Hacienda, se le ocurre cada año crear o modificar las leyes fiscales, haciéndolas más difíciles de interpretar, aún para los grandes fiscalistas. Los políticos nunca mencionan lo complejo, en este caso, de las leyes fiscales. Ellos llenan la radio de comerciales con canciones pegajosas que poco o nada son una propuesta para votar por ellos, como sería el caso de modificar las leyes fiscales para que fueran fáciles de interpretar, aplicar, entender por parte de los ciudadanos que son los contribuyentes para un debido cumplimiento fiscal. El Estado, por su parte, debería dar civismo fiscal desde kinder hasta universidad en los programas de estudio en todo el país, en lugar de hacer las leyes fiscales difíciles, llegando en algún punto hasta ser intimidantes por las altas multas por no hacer un debido cumplimiento fiscal por parte de los contribuyentes. El Estado debería pensar en lograr educar a su pueblo mexicano en un civismo fiscal. Eso ayudaría a dos puntos importantes en los impuestos. El primero sería que la gente pagaría sin tratar de hacer trampa. El segundo, que la gente que llegue al gobierno buscaría su buen uso en los presupuestos de egresos, donde siempre proponemos sean para brindar de mayor forma los derechos humanos que están en la primera parte de la Constitución. De eso se trataría una transformación fiscal en el país, pero los políticos solo hablan de que no se van a incrementar las tasas de impuestos, pero en realidad la complejidad de las leyes fiscales son trampas para que de una u otra forma los contribuyentes lleguen a caer en la hipótesis de un indebido cumplimiento fiscal, causándoles multas de miles de pesos hasta millones de pesos. De eso se trataría una transformación, no solo quedarse en la política mencionando que se usan los impuestos para pensiones o megaobras. Tenemos que mejorar el derecho fiscal de tal forma que cualquier ciudadano pudiera pagar los impuestos sin tener dudas en la interpretación de las leyes fiscales. Pero el tiempo pasó, este sexenio no logró pasar la política al ámbito del derecho fiscal, es decir, una educación cívico-fiscal, buscando modificar las leyes fiscales para que sean fáciles de interpretar y cumplir. El tiempo pasó en donde cada año se crean términos fiscales que solo los contadores, abogados fiscalistas escuchan en alguna plática, ya que los contribuyentes nunca se enteran solo hasta que tienen alguna revisión fiscal, ya sea de forma física, ahora también electrónica,
es donde empiezan a conocer toda esta terminología hacendaria fiscal difícil de comprender. En muchas ocasiones, después de las auditorías, los contribuyentes prefieren cerrar sus negocios porque no les alcanza para poder pagar las altas multas y diferencias de pagos de impuestos que establecen las autoridades hacendarias. Los contribuyentes tienen muchas desventajas si lo vemos de esa forma. Están jugando un juego sin saber las reglas, por lo que al final pueden perder el juego. En mi experiencia profesional, cuando llegan las autoridades fiscales a cobrar multas y créditos fiscales, en ocasiones les he llegado a preguntar que por qué son tan estrictos, llevando cantidades de multas altísimas, en donde siempre me responden: ustedes, los contribuyentes, tienen la obligación de estudiar las leyes fiscales y dar un debido cumplimiento. Lo que dicen las autoridades fiscales es lo más difícil que puede haber, es decir, estudiar las leyes fiscales. Si no podemos lograr comercializar nuestros productos o servicios porque es difícil entender la mercadotecnia para la venta, si tenemos que ocupar nuestro tiempo en el negocio todo el día para estar vigilando la correcta comercialización de nuestros productos, entonces las preguntas que yo tendría son: ¿a qué hora tendríamos para capacitarnos en los impuestos? ¿Qué escuela nos podría brindar una capacitación elemental para lograr entender cómo dar un cumplimiento correcto de los impuestos? Esa capacitación fiscal debería ser continua. ¿Quién pagaría esos cursos de capacitación fiscal? ¿El contribuyente o el gobierno? Todo este panorama que les explico es para llegar al tema de hoy, que es la materialidad fiscal. ¿Alguna vez como contribuyente han escuchado la materialidad fiscal? El diccionario define la materialidad como superficie exterior o apariencia de las cosas. Como podemos observar, la materialidad es una apariencia de algún objeto o situación. En el área del derecho fiscal, los legisladores, las autoridades fiscales buscan dar que todas las operaciones puedan contar con la materialidad, es decir, esta definición, establecerla dentro de las operaciones de los contribuyentes a nivel nacional. Para empezar, los legisladores aumentaron esta definición en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 69 bis, que señala: cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente emite comprobantes fiscales sin contar con los activos ni con los medios para realizar operaciones que amparen tales comprobantes, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas. Para empezar, busca la autoridad fiscal que los negocios tengan activos, pero el primer problema es que los auditores hacendarios buscan, con su discrecionalidad, desacreditar los negocios en cuanto a sus activos, y cuentan que a lo mejor piensan que encontrando solamente una computadora, un escritorio, 2 empleados, los auditores fiscales mencionan que esos negocios simulan actividades para vender facturas. Ese es el primer problema para demostrar que existen operaciones correctas en una empresa. El segundo punto es que mencionan que las operaciones de esa empresa no cuentan con materialidad, es decir, que nunca existieron las operaciones, aun contando con las facturas y transferencias de cada operación registrada en contabilidad. Entonces, tenemos 2 problemas. El primero, que las autoridades hacendarias, los auditores hacendarios, podrían decir que estamos simulando una operación porque nada más contamos, por ejemplo, con una computadora y un empleado. Y el segundo punto es que también, si nada más tenemos la factura y la transferencia, también podrían decir que no cuenta esa operación con materialidad. Compleja el área fiscal, ¿verdad? Vamos a comerciales y regresamos.
Ya regresamos. El tema de hoy, materialidad fiscal. Como vemos, el concepto de materialidad es apariencia de las cosas de acuerdo al diccionario, pero en materia fiscal es comprobar que las operaciones realmente sucedieron en la realidad, por lo que el contribuyente deberá documentar esta situación en documentos que se adjunten a su contabilidad electrónica. Si lo vemos desde el lado hacendario, tiene razón en exigir la materialidad de operaciones, porque los contribuyentes ocuparon muchos años la compra de facturas para tener más deducciones, para tener una menor utilidad, para pagar menos impuestos. Los casos más ocurrentes de los contribuyentes fueron cuando, además de pagar menos impuestos, como es el caso de ISR, les salían saldos a favor en IVA que solicitaban su devolución. Todo esto con facturas compradas. Esto que hacían estos contribuyentes de compra de facturas, ahora con las nuevas disposiciones hacendarias de comprobar la materialidad de las operaciones, complicaron todo el área contable de una empresa pequeña y mediana y también la grande. Aparte de implementar a los departamentos de contabilidad de las empresas, también deberán existir departamentos de control interno de las operaciones que tienen todos los departamentos de una empresa. Este control interno deberá describir con lujo de detalles cada movimiento de producto que se tiene, por ejemplo, desde que se pide con el proveedor, cómo llega al almacén, el envío del producto a los puntos de venta, cómo se etiqueta para venta, cuando sale el producto por venta final, todo lo anterior con fotos, videos, documentos, firmas de documentos, credenciales de todas las personas que intervienen, para que se ponga en carpetas para documentar el paso del producto o servicio por la empresa. Esto deberá ser almacenado junto con las facturas y transferencias para que se pueda comprobar la materialidad de las operaciones de la empresa. En el Código Fiscal de la Federación no se establece un concepto de materialidad. En tesis se establece que para demostrar la materialidad no es suficiente con la factura y transferencia de la operación, por lo que se necesita la evidencia del control interno del paso del producto por la empresa. De acuerdo al maestro Luis Alvarado, menciona los siguientes puntos que debes observar para poder demostrar la materialidad. Primero, operación. Tienes que detallar minuciosamente la actividad que realizas. 2. Diagrama de flujo. Tienes que explicar cada etapa de tu proceso en este diagrama y tienes que escribir detalladamente en qué consiste cada paso del producto por los departamentos donde va pasando el producto en tu empresa. 3. Bienes y servicios. Tienes que tener accesible un catálogo con muestras, fotografías de lo que enajenas o el servicio que prestas. 4. Establecimientos. Tienes que explicar los tipos de establecimientos con los que cuentas. 5. El activo fijo. Mantén bien identificado tu activo fijo, sobre todo si es propiedad tuya o de un tercero. De igual forma, ten en cuenta si dicho activo fue incorporado de forma definitiva y pagó IVA de importación, o bien si fue importado temporalmente. 6. Proceso de recepción y entrega. Explica cómo recibes y entregas la mercancía. 7. Almacenamiento. Indica el lugar o lugares donde guardas la mercancía. 8. La lista de tu equipo, de todos los departamentos, sus funciones. Asegúrate de que todos estén dados de alta en el IMSS. Adjunta los pagos de cuotas obrero-patronales. También deberás tener las nóminas de todos estos empleados firmadas y selladas electrónicamente.
el maestro Juan Espinosa agrega otros puntos adicionales. El 9, contratos con fecha cierta, es decir, contratos en donde se compruebe que se hicieron en un punto determinado del mes. Esto se comprueba con ir al notario para que protocolicen tu contrato, o también hay ciertas páginas electrónicas donde subes el contrato y lo firma electrónicamente para que se establezca que se cumplió en esa fecha de acuerdo al acuse electrónico o de acuerdo a la protocolización que te da el notario. De eso se trata la fecha cierta. Y es un buen control interno que muestre la trazabilidad de una operación, desde el orden de compra hasta la entrada al almacén, con documentos que prueben la autorización, visto bueno de cada fase de compra y venta de producto. Cabe mencionar que la materialidad fiscal no está definida en el código fiscal, pero en base a la experiencia de las auditorías, en específico en los cuestionarios para comprobar la materialidad de operaciones, se pudo entender que las autoridades fiscales buscan comprobar la veracidad de las operaciones para verificar que no se traten de operaciones simuladas para venta de facturas, que tanto daño hace a la hacienda pública porque ya no logra tener mayor recaudación en un ejercicio fiscal. Por lo que podemos concluir que el término materialidad en el área fiscal, para empezar, debió ser definido por el legislador como lograr presentar por parte del contribuyente la veracidad de sus operaciones con un control interno del paso de la mercancía o prestación de servicio desde el inicio de la compra o prestación de servicio hasta la venta final del producto o prestación de servicio. Con esta definición, las autoridades fiscales ya no tendrían una gran discrecionalidad para pedir pruebas, es decir, para pedir tantos papeles, fotos, videos, firmas, credenciales, sino solamente tendrían que solicitar los diagramas de flujo de control interno debidamente registrados con fecha cierta, ya sea que esta fecha se diera por un portal electrónico o por parte de un notario que protocolice estos controles internos. Después se deberían buscar, intentar la educación de un civismo fiscal a todos los ciudadanos y ciudadanas del México, buscar leyes fáciles de entender e interpretar, además de un buen uso de los impuestos en los presupuestos de egresos de la Federación, buscando brindar en mayor parte los derechos humanos de la primera parte de la Constitución a todos los ciudadanos y ciudadanas que viven en México. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre materialidad fiscal. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico, está disponible en Paro en las redes. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos por los gobernantes en turno. Hasta la próxima.